Bienvenidos a otra de las conversaciones en español sobre el trilema energético. María Luisa y Ham conversan hoy con Francisco Kuljevan, gerente del programa de generación hidroeléctrica en EPRI, el famoso Instituto de Investigación en Producción Eléctrica. Francisco nos hablará desde Charlotte, en Carolina del Norte, sobre la mejor y más olvidada de las fuentes renovables y su papel en la transición. El almacenamiento energético por bombeo reversible, la modernización de centrales hidroeléctricas y los impactos causados por la operación flexible son algunas de las claves de hoy. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenido, Francisco, a las conversaciones del trilema energético. Muchas gracias, José. Muchas gracias, María Luisa, por tenerme y por la oportunidad. Gracias a ti. Perfecto. Pues empezamos, Francisco, con la misma pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, y es que te pedimos un dato que creas que es relevante con la generación hidroeléctrica, que es el tema que vamos a tratar hoy, y con el trilema energético. El número que les gustaría compartir con ustedes es 80%. Si te pones a pensar el almacenamiento de energía a nivel global, las centrales de bombeo reversibles básicamente acaparan el 80% de este almacenamiento de energía a nivel de capacidad. Es un número muy increíble, especialmente cuando estamos hablando del almacenamiento de energía, teniendo en cuenta cómo esta transición energética está viendo un incremento de estas energías renovables variables y qué tan crítico es el tener este almacenamiento de energía. No se conoce mucho y ese número va disminuyendo debido a la instalación de las baterías, como estamos viendo a nivel mundial. Hace 4 años ese número era más del 90%. Entonces ahí podemos ver básicamente qué tan crítico es el rol de estas centrales de bombeo reversibles. Es impresionante ese 80%. De hecho, me lo has descubierto, porque si has escuchado algunos otros podcasts, esta transición energética depende del almacenamiento para la penetración de renovable. En tu opinión, entonces, ¿cuál es el futuro de esta energía hidroeléctrica y hasta dónde deberíamos de llegar con su desarrollo? Teniendo en cuenta de cómo se puede utilizar esta tecnología, la cual ha sido básicamente utilizada por más de 100 años, una tecnología sostenible, una tecnología confiable, la cual se puede usar para este puente, para la transición energética. Si se ve de la manera en la cual las baterías han sido instaladas, el crecimiento es muy alto, el crecimiento es muy rápido también, y no se ve lo mismo en lo que es las centrales de bombeo reversibles. Como sabrán, unas construcciones en las cuales necesitan mucho planeamiento y mucho tiempo. Sin embargo, estamos viendo que tenemos muchas tecnologías las cuales todavía no están probadas, como las centrales reversibles de bombeo. Lo que tiene las centrales reversibles de bombeo tienen la capacidad de poder proveer ese almacenamiento de energía a gran capacidad, a larga duración. Hemos empezado directamente con el dato y con las centrales reversibles de bombeo, pero cuéntanos cuáles son los tipos principales de generación hidroeléctrica. Sí, José. Tenemos varios tipos. Como sabrán, no tenemos las centrales hidroeléctricas convencionales y tenemos las centrales reversibles de bombeo. En las centrales convencionales de hidroeléctrica tenemos las que se llaman a filo de agua. Básicamente son las que están instaladas y construidas a nivel del río. No tenemos una presa en la cual almacena el agua detrás de la presa. Esas centrales hidroeléctricas tienen un factor de capacidad un poco mayor debido al caudal del río. Tenemos también las de almacenamiento que se dicen, ¿no? Que tienes una presa, las cuales almacenan el agua detrás de la presa y el agua se utiliza dependiendo de la demanda por parte de la sociedad, ¿no? Básicamente tenemos esas 3 categorías. Las convencionales a filo de agua, las convencionales de almacenamiento y tenemos las centrales de bombeo reversibles. Y el problema es que no todos los países tienen la ventaja de la hidroeléctrica. Correcto. Básicamente es muy específica las regiones donde estamos operando. Se puede ver las características de generación hidroeléctrica a nivel mundial. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el porcentaje de generación por parte de la hidroeléctrica es alrededor de 6%. Por supuesto, hace muchos años esa distribución de generación de la electricidad era muy diferente, pero a la medida que se instalan otras tecnologías, ese porcentaje varía. Sin embargo, si nos enfocamos en lo que es Latinoamérica, ese porcentaje incrementa de una manera muy drástica, ¿no? Tenemos alrededor del 60%. Entonces, la hidroeléctrica es muy específica de la región en la cual operas, ¿no? Y también de acuerdo en qué tipo
de la fase de su vida está, ¿no? ¿Cuándo fue instalada, cuándo fue construida, ¿no? De hecho, dices esto, la Asociación Internacional de la Energía dice que la media de edad de todas las centrales hidroeléctricas en el mundo es de 33 años y que el Correcto. 40% tienen más de 40 años. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿esto es una fuente de energía antigua que va a dejar de existir o por el contrario es una suerte porque está totalmente amortizada y es una tecnología todavía de futuro? Correcto, José. Y esa es una pregunta muy específica también y los números que das es básicamente a nivel global. Lo que es más importante, en mi opinión, para poder conversar es una vez que vas región por región, por ejemplo, si tomamos la región de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, tenemos una edad promedio de alrededor de más de 50 años. Sin embargo, es una edad promedio. Si te enfocas en el 25% de esa flota de centrales hidroeléctricas en Norteamérica, tiene más de 60 años. Entonces, dependiendo de dónde estemos hablando, las centrales hidroeléctricas tienen una edad muy diferente, ¿no? De acuerdo a la pregunta que tú has hecho, se puede aprovechar ese activo que ya está instalado, que ha estado operando muy confiablemente por 50, 60 años. Sin embargo, la característica de operación ha ido cambiando en los últimos 20 años. Y esto es debido a la introducción de energías variables renovables. Esta introducción causa que estas centrales hidroeléctricas estén operando de una manera diferente. Y eso es lo que estamos viendo aquí por parte de EPRI con los miembros que nosotros trabajamos. Están viendo que sus máquinas, de la manera que operaban hace 20 años, es muy diferente que la manera que operan ahora. Francisco, me gusta esta intervención que has dicho, esta manera diferente de operar las centrales hidroeléctricas con respecto al pasado. ¿Significa que estas centrales pueden ser una herramienta de respaldo y estar un poco a la demanda de lo que el sistema exija? ¿Es posible hacer esto con estas centrales? Sí, es muy posible y eso es algo que también la Agencia de Energía Internacional generó un informe en el 2020 en el cual se informó que las centrales hidroeléctricas proveen alrededor del 30% de la capacidad flexible a nivel mundial. Entonces, esa es una característica que es muy valorizada por parte de los operadores de centrales hidroeléctricas. Es importante entender que las hidroeléctricas pueden cambiar el punto de operación de una manera muy rápida. Entonces, si el operador necesita una gran cantidad de megavatios que necesitan ser incluidos en la red eléctrica, se puede llamar a las centrales hidroeléctricas para hacer ese cambio. Entonces, esto es algo que es muy importante por parte de las centrales eléctricas, la capacidad de proveer esa flexibilidad, ¿no? Claro, porque estamos buscando el flexibilizar centrales térmicas, especialmente de gas, para que se acomoden a la generación variable de las otras renovables, especialmente sol y viento, y sin embargo tenemos aquí una fuente que es renovable, que es flexible, que puede funcionar por la noche, que en determinados casos con los modelos de bombeo puede almacenar energía durante días o meses, pasándolos incluso de una temporada a otra, y sin embargo la hidroeléctrica está como debajo del radar, no se le da la importancia que podría tener en esta transición energética. ¿Por qué? Buena pregunta. No te podría decir el por qué. De repente puede ser una falta de comunicación al público, cuáles son las capacidades y las características de estas centrales hidroeléctricas y qué es lo que pueden hacer. Pero tienes mucha razón, proveen la flexibilidad y esa capacidad de almacenamiento de energía. Sin embargo, también tenemos que ponernos a pensar que como el combustible es el agua, y el agua es un recurso muy valorado a nivel mundial, también hay un tipo de regulación en los cuales, por ejemplo, no se puede cambiar el punto de generación, el cual te llevaría a incrementar el caudal mucho. Eso tiene una influencia directa aguas abajo. Entonces, hay algunas regiones, algunos lugares en los cuales se necesita saber de una manera muy detallada qué tipo de regulaciones se tiene para básicamente generar y utilizar este agua aguas abajo, ¿no? Pero no eres la única persona, José, que ha generado esa pregunta.
es algo que es importante. Parece un tema más casi político, ¿no? De que el viento y el sol son las opciones a promover, son nuevas, generan inversión, pero las renovables con hidroeléctrica, la inversión ya está hecha y a lo mejor es el beneficio de la operación de pocos. No sé si es un tema Sí, político o qué. el tema político no te sabría decirte, sin embargo, aquí en EPRI lo que hemos hecho básicamente hace un par de años, nosotros tratamos de entender cómo se puede hacer provecho de lo que tenemos como los activos ya construidos, como por ejemplo la energía nuclear, las centrales hidroeléctricas, las redes de transmisión existentes. ¿Cómo se puede uno apoyar en los activos que ya están construidos? Y lo que se hizo básicamente fue un estudio de cómo se podría incrementar esta potencia renovable, limpia y ya construida en términos de incrementos de capacidad. Y eso básicamente es algo que se puede hacer, se toma caso por caso en particular y se ve si algún operador tiene una gran cantidad de caudal y básicamente se está haciendo un poco de, ¿cómo se dice?, de descarga de los caudales a través de las ataguías o de los vertederos, perdón. Lo que se podría hacer es hacer un incremento de capacidad en esas turbinas y ahí se puede hacer de alguna manera ese incremento de energía renovable, ¿no? Pero sí, es algo que se está estudiando, ¿no? A nivel mundial, cómo se puede aprovechar lo que tenemos ya construido. Ese es un puente, eso es algo que tenemos alrededor del mundo, tenemos alrededor de 1.500 gigavatios de hidroeléctrica ya capacidad instalada. Entonces, se está viendo que el crecimiento no va a ser un crecimiento tan drástico como lo estamos viendo en las variables renovables como son la eólica y la fotovoltaica. Sin embargo, se está viendo cómo las generadoras y la gente que opera estas centrales hidroeléctricas pueden utilizar esos activos para así poder resolver este trilema, ¿no?, que estamos viendo aquí, porque es como se dice, es una tecnología que ya está construida, es una tecnología que es confiable, ¿no? Es verdad, Francisco, un poco casi siguiendo el hilo de la pregunta de José Antonio, que el agua es un bien escaso y que dentro de este trilema, incluso dentro de los conceptos de economía circular, el agua es un bien a cuidar. Y esto me lleva a una pregunta de cómo impacta en estas centrales años de sequía, no solo en países cerca del Ecuador, sino China, Noruega, países que tradicionalmente tienen una buena pluviometría y mucho agua, pero ¿cómo impacta años secos en esta tecnología? Se vio en los años de sequía en las cuales la generación hidroeléctrica cayó mucho y países los cuales dependen de las centrales hidroeléctricas mucho ven ese riesgo. Sin embargo, en mi opinión, lo que estamos viendo es a la medida que se tiene esta capacidad de utilizar las capacidades computacionales y la gran cantidad de recursos que tenemos para poder así crear modelos, los cuales podemos de alguna manera calcular proyecciones a futuro y ver cómo esas proyecciones, de acuerdo a los diferentes modelos de clima que se tienen, cómo eso va a impactar a la operación de las centrales hidroeléctricas. Dentro de EPRI, del programa de generación hidroeléctrica, nosotros hemos trabajado con nuestros miembros para analizar con la información que ha sido publicada por el IPCC y utilizar esos datos para ver cómo la operación podría ser impactada. Y lo que estamos viendo es que, nuevamente, hablamos de especificidad en regiones, ¿no? Algunas regiones van a tener más sequías, otras regiones van a haber un incremento de lluvias, ¿no? Entonces, un incremento de lo que es el recurso del agua, ¿no? Sin embargo, cambiando un poco el tema a las centrales de bombeo reversibles, hablamos de la sequía y cómo se está tratando de utilizar esta tecnología para así poder almacenar el agua, ¿no? Ese es un ciclo cerrado. Hay Mm. una tecnología que se está viendo ahora mismo es cómo se puede cambiar el método en las cuales las centrales reversibles de bombeo se están construyendo, ¿no? Ahora lo que se está tratando de hacer es generar dos embalses, los cuales no están conectados a un río, y utilizar esos dos embalses para así reciclar el agua.
Cuando se bombea, se bombea hacia el envase superior y cuando se genera, se queda en el envase inferior. También lo que hay que pensar es, como se explicaba, ¿no? Esta circularidad. Hemos visto la gran cantidad de instalaciones de baterías a nivel mundial. Las baterías tienen un ciclo de vida, el cual es bueno entender cómo se van a reciclar estas tecnologías. Con respecto a las centrales hidroeléctricas, estos son activos que por ahora tenemos la primera central de reversible bombeo, comenzó a operar en casi más de 100 años. Entonces tenemos estos activos, los cuales tienen una circularidad de cantidad de años muy, muy amplia, con tal que se genere ese mantenimiento sostenible, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta acerca de las sequías, ¿no? Tenemos que empezar de encontrar tecnologías las cuales nos pueden ayudar a almacenar esta gran cantidad de agua, la cual de repente no vamos a tener a un futuro. A nivel, se está viendo en otros lugares del mundo en los cuales no se está viendo los mismos niveles de nieve que se veían antes. Y a las finales la nieve se utiliza como ese combustible, ¿no? Pero lo que se está viendo es cómo se puede almacenar esa nieve de manera de agua para comenzar a reciclarla, ¿no? Y decir, ok, vamos a bombearla, vamos a generar. Entonces, de esa manera, sabemos que la sequía es un riesgo para las centrales eléctricas y el mensaje es, básicamente, no se puede solamente apoyarse en una tecnología, ¿no? Sino utilizar una gran cantidad de tecnologías las cuales puedan mitigar estos riesgos. Francisco, tenemos una tecnología que es renovable, que lleva decenas de años funcionando, probada, flexible, y sin embargo nos estamos volviendo locos con otras tecnologías renovables y asociándolas a unas garantías de origen, a darle unos certificados de sostenibilidad de esa electricidad que tenemos. Pero eso no está ocurriendo o no está ocurriendo en todos los sitios con las renovables. Esto es algo que acabaremos teniendo, que no vamos a tener, es otro tema político que limita las renovables. La hidroeléctrica acabará teniendo certificados, los RECs en inglés, las garantías de origen en español, asociadas a la generación eléctrica con esta fuente. Buena pregunta. Y específicamente, hablando de los Estados Unidos, cada estado tiene su propia regulación con respecto a los créditos que se emiten a las tecnologías, específicamente a las hidroeléctricas. Sin embargo, con la ayuda de la Asociación Internacional de Hidroeléctrica, se ha generado un certificado de sostenibilidad, los cuales para los nuevos proyectos, ¿no? Para tener una manera de entender los riesgos que ya conocemos, que de repente no conocíamos hace 100 años. Como sabrás, las centrales hidroeléctricas se comenzaron a construir a finales de 1800 y empezamos con la gran cantidad de construcción a principios de los 1900. Entonces, el futuro con respecto a los créditos renovables no lo sé. Lo que sé es que es muy específico dónde operes y si es que existe un certificado a nivel mundial el cual es reconocido, de repente se puede generar un reconocimiento a esta tecnología que es limpia, renovable y la cual está tratando con lo que tenemos instalado, ¿no? Con los 1.500, casi 1.500 gigavatios que tenemos instalado hoy en día a nivel mundial. Lo que se está viendo es cómo se puede utilizar las hidroeléctricas para así utilizarlo como puente, ¿no? Para esa transición energética, para poder reducir la dependencia que tenemos, ¿no? a las tecnologías Yo creo, térmicas. yo creo que el mensaje es claro, es una tecnología madura, puede servir de herramienta y de respaldo, es respetuosa y medioambientalmente sostenible y bueno, barato, la transición ecológica no es barata. En cualquier caso, te agradecemos enormemente toda tu entrevista y bueno, a todos los ponentes le pedimos que lance un deseo a esa lámpara de Aladino. Dinos, Francisco, ¿cuál es lo que tú le pedirías a esa lámpara de Aladino si la tuvieras delante? Para mí la palabra sería colaboración. Le pediría a la lámpara de Aladino que
sigamos colaborando. Tenemos mucha capacidad con respecto a hidroeléctrica y esto también se puede relacionar a otras tecnologías. Muchas personas han tenido el mismo problema y muchas personas han tenido los mismos desafíos. Entonces, la colaboración para nosotros es muy muy importante. Y dentro de EPRI colaboramos con todos nuestros miembros y siempre aprendemos del uno del otro. Entonces, para mí, lo que le pedía dos cosas: colaboración y también el uso de las tecnologías, como tenemos ahora, de lo que es la inteligencia artificial, para poder así ser de una manera más eficiente en los procesos de regulación, ¿no? Perfecto, Francisco. Pues muchísimas gracias y te seguiremos desde la distancia. Muchas Fuerte gracias, abrazo. José. Muchas gracias, Marisa. Gracias por la Gracias, oportunidad. Francisco. Esperamos que os haya gustado. En el próximo episodio trataremos la descarbonización del transporte, que es el causante de 1/3 de las emisiones de CO2 en el mundo, y la conversación con Óscar Martín no te dejará indiferente. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple, para no perdértela.